A todos los ángeles les fue ordenado inclinarse ante la nueva creación de Dios, el hombre, pero Satán no lo aceptaba. ¿Por qué no te inclinas?, preguntó Dios. A él lo creaste de lodo, a mí de fuego. No me inclinaré ante una criatura. Entonces vete, gritó Dios. Llenaré el infierno contigo y tu compañía. Luego hubo una guerra en el cielo. Ángeles, mensajeros de Dios. Satán lideró a 33 millones de ángeles rebeldes. Miguel comandó a las legiones de Dios. Miguel y los ángeles bajo su mandato llevaban placas doradas en el pecho y espadas de plata, y sus alas batían como carrozas urgidas a la batalla. El dragón perdió la batalla y todos los ángeles rebeldes fueron lanzados al infierno. Satán había sido creado al lado de Dios. Ahora su conquistador tomaba ese lugar. Para los cristianos es el príncipe de la presencia, para los judíos el virrey del cielo, para los musulmanes el jefe de las virtudes, el campeón de Dios, el arcángel Miguel. A través de los tiempos y las culturas, Miguel se reconocería como santo patrón, como una de las valquirias, el guerrero alado. Los ángeles están en la raíz de la religión y de la necesidad del hombre de estar cerca a sus dioses. Ellos suplen esta obsesión con lo sobrenatural y sobrehumano. Los ángeles son espíritus guardianes del reino intermedio entre el cielo y la tierra, y como tales deben llenar ese espacio conceptual y físicamente. Tienen un papel en la formación de la historia humana. Los ángeles son una forma de darle sentido a los acontecimientos de las historias bíblicas. Las cosas suceden. Con frecuencia, un ángel puede ser la forma de explicar por qué o cómo sucedió. Las tres religiones mayores, el judaísmo, la cristiandad y el islam, todas tienen ángeles en su tradición. No creo que una religión con un solo Dios hubiera sobrevivido sin algo que llenara esa función angelical. No necesariamente tienen que ser ángeles como los conocemos, pero no se me ocurre ningún ejemplo de religión monoteísta sin alguna monoplia de espíritus, algunas que pasan de miles. No sucede. En la historia de las religiones no existen ejemplos así. El Islam habla de ángeles que están en todas partes, en todas formas, pero que no se ven. No nos comunicamos con ellos. Son inabordables y solo Dios sabe de su existencia y de lo que deben o no deben hacer. Son seres sin cuerpo que reflejan el poder de los dioses. Los ángeles vienen del inmenso poder de la divinidad y asustan. Donde quiera que encontramos ángeles, siempre se describe primero el miedo, y no podría ser de otra manera. 3000 años antes de Cristo, los hebreos se asentaron en los alrededores de las costas del Mediterráneo oriental. Estaban rodeados de culturas e imperios poderosos que literalmente los arrasarían y amenazaban su supervivencia. Pero el contacto con esas culturas proveería las bases de la pléyade de ángeles del judaísmo, la cristiandad y el islam. Los judíos vivieron entre gentes de culturas muy poderosas y tomaron muchas cosas de ellos. Y eso parece particularmente cierto en la creencia de los ángeles, los demonios, la magia y toda esa clase de cosas, donde se siente en forma particularmente fuerte la influencia de las culturas a su alrededor. Babilonia, Egipto y Asiria ya eran ricos en espíritus alados. Algunos eran dioses. Otros mensajeros de los dioses, parte hombre, parte águila, o toro, o león, eran protectores de la humanidad y mensajeros.
Este es un arquetipo que se eleva donde quiera debido a la naturaleza de la realidad física. Cuerpo, ave, ala, vuelo, todo entre el cielo y la tierra. Esto es universal. Cualquier grupo humano puede verlo. Si Dios es trascendente y está encima en el cielo y el hombre está abajo en la tierra, ¿dónde está la conexión? ¿Cómo se relaciona con lo divino? Así que los ángeles están en medio. Los ángeles son mensajeros de Dios. Su nombre significa eso. La palabra ángel viene del griego ángelos, que a su vez es una traducción literal de la hebrea malach, mensajero. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia forzó al exilio a los hebreos durante 70 años. Al viajar por Babilonia conocieron nuevas culturas e influencias religiosas que arraigarían en la tradición judeocristiana. Durante su exilio, los hebreos se asentarían en Persia, donde surgía una nueva religión, el zoroastrismo, una religión que creía en dos seres supremos y seguía los principios del dualismo. El dualismo es la idea de que la historia, el mundo, se divide en dos fuerzas, buena y mala, que están en conflicto perpetuo. Algunos sistemas dualistas creen que al final de la historia el bien triunfará. Otros simplemente ven la guerra como perpetua. Ningún lado triunfa. Algunas veces lo bueno está en ascenso, pero luego de un tiempo el mal asciende y así continúa eternamente. En una religión monoteísta es absolutamente necesario que el mal no se separe y se convierta en un socio igual o una oposición igual a lo divino. El mal siempre tiene que subordinarse al bien. De lo contrario, estamos en grandes problemas. En 1947, un joven pastor beduino, Mohamed Adib, buscaba una cabra perdida en las colinas de Qumran, sobre el Mar Muerto. Mohamed estaba a punto de hacer uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Entre fragmentos de cerámica rota, encontró varias jarras intactas que contenían restos de cuero. En los años siguientes se encontrarían docenas más, y pergaminos y fragmentos de documentos antiguos en las cuevas que existen en las colinas. Se conocen como los pergaminos del Mar Muerto. Los textos datan del año 200 a.C. Incluían los libros del Nuevo Testamento, un libro de himnos y un manuscrito titulado La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Mencionan a Miguel como el príncipe de la luz y a los arcángeles como las cabezas de las legiones de Dios. Describe sus ejércitos y la batalla final entre el bien y el mal. Miguel y Gabriel estarían a la derecha, y Sariel y Rafael a la izquierda, a fin de tender una emboscada. El príncipe de la luz ha sido asignado desde tiempos antiguos para apoyo nuestro, y los espíritus de la verdad están bajo su poder. Pero Satán, el ángel de la malevolencia, y todos los espíritus de su compañía, los ángeles de la destrucción, caminan acorde a las leyes de la oscuridad. Al desarrollarse el escenario de esta batalla, el cielo y la tierra se mezclan. Los ángeles se ven involucrados en batallas en la tierra. Hay miles de ellos, legiones de ellos, que luchan entre sí. La asamblea de dioses y acompañantes de los hombres causará una gran carnicería. Los hijos de la luz deben batallar con la compañía de la oscuridad en medio de los gritos potentes de la multitud y el clamor de los dioses. Sobre la tierra la batalla ya había empezado. En el año 701 a.C., la poderosa maquinaria bélica de Asiria estaba en marcha. El rey asirio, Sennacherib, conquistador de Babilonia, conducía su ejército hacia Egipto. Pretendía expandir su imperio hacia el Nilo y quería a Jerusalén como puesto de sus ambiciones militares. Su ejército de 85.000 hombres marchaba hacia la ciudad dorada.
Durante varios meses el ejército acampó a las afueras de la muralla, siempre presionando el sitio. Sennacherib enviaba diariamente amenazas a Ezequías, el rey de Jerusalén. ¿Crees poder sobrevivir? ¿No te das cuenta que yo y otros reyes de Asiria nunca hemos fracasado en derrotar a una nación que atacamos? A Babilonia la destruí, la devasté, la incendié. Ya he conquistado 40 ciudades de Israel. Los dioses de esas naciones fueron impotentes para salvarlas de nuestro poderoso ejército, mucho menos tu Dios. Los hebreos creían que las batallas que luchaban en la tierra reflejaban la guerra en el cielo, entre el bien y el mal, y como Dios estaba siempre de su lado, vendría en su rescate. Ezequías e Isaías, el profeta, clamaron a Dios en el cielo. Esa noche, el ángel del Señor bajó y acabó con todos los soldados asirios, con todos sus oficiales y generales, y en la mañana podían verse los cuerpos muertos sobre el paisaje. El guerrero de Dios, el guardián de Israel, había salvado a la ciudad santa. Ahora los ángeles se arraigaban fuertemente en la tradición judía como protectores de la fe. Había un contraste entre la posición política de Israel en la tierra, una nación muy pequeña, usualmente oprimida por vecinos poderosos, y su posición en el cielo mediante su representativo Miguel, que estaba lejos de ser un ángel menor. Era realmente el príncipe de los ángeles, el más cercano a Dios. Jerusalén se convertiría en el foco de las grandes religiones monoteístas del mundo. Es el tercer lugar más sagrado del Islam, la ciudad santa de los cristianos y el santuario más sagrado de los judíos. La cristiandad y el Islam a su vez empezarían a crear sus ángeles sobre los cimientos de la tradición judía. Las tres tradiciones angélicas del judaísmo, el Islam y la cristiandad, comparten una cantidad enorme de esta tendencia angelical. Aparecen los mismos ángeles, se describen en forma similar, desarrollan las mismas funciones. Toda la tradición de ángeles realmente es común a las tres religiones. No es algo que se puede decir que es característico de los cristianos o de los judíos. Se comparten todos los elementos. El ángel cristiano de la Anunciación, Gabriel, se llama Jibril en el Islam y se conoce como el ángel de la revelación, el que dictó el Corán a Mahoma. Incluso las tres comparten los lugares sagrados donde aparecieron. Este es el domo en la piedra, el lugar donde tuvo lugar el descenso y ascenso del profeta Mahoma durante su jornada milagrosa. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma dormía en las afueras de la mezquita de la Meca cuando fue despertado por el ángel Gabriel. Jibril apareció en su cuarto. Una luz enceguecedora lo rodeaba. Antes de esto, el arcángel se le había aparecido solo como un joven o una voz. Cuando Mahoma recibió el Corán, fue Jibril quien le habló la palabra de Dios. Jibril apareció ahora y estaba acompañado de El Burak, otro ángel que era parte mujer y parte bestia, y que fue enviado para cargar a sus espaldas a Mahoma. A ambos se les ordenó venir a la ciudad de Jerusalén, a este lugar donde oró con antiguos profetas y ascendió al cielo de regreso a la Meca, la misma noche a la que nos referimos como la jornada de la noche milagrosa. En la tradición judía también fue aquí a donde Abraham vino a sacrificar a su hijo. Allí Abraham construyó un altar y ató a su hijo Isaac, y alcanzó un cuchillo para matarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó al cielo. Abraham, Abraham, no levantes la mano contra el chico, no lo toques. Ahora sé que eres temeroso de Dios y que me hubieras dado a tu único hijo.
El recuento del Génesis describe al ángel llamando del cielo, pero imágenes de la historia lo muestran sosteniendo el brazo de Abraham. El ángel es una introducción posterior a la historia, porque en la historia real de la Biblia es una voz que le ordena no tocar a su hijo. Pero es muy interesante, porque intérpretes recientes de la Biblia tienden a construir imágenes abstractas, como la voz de Dios, y las hacen concretas convirtiéndolas en ángeles, y tener mecanismos físicos para que las cosas sucedan o dejen de suceder. El ángel se ajusta muy bien a este patrón. Estaban en los mismos campos, pastores, vigilantes de sus rebaños, cuando de repente un ángel del Señor se les apareció, y estaban tan aterrorizados, y la gloria del Señor los rodeaba. Pero el ángel dijo: no teman, les traigo nuevas de gran alegría, porque hoy ha nacido en la ciudad de David un sabio que es Cristo, el Señor. Y al tiempo apareció en el cielo una gran compañía de ángeles que cantaba a la gloria de Dios. La historia de los ángeles que se aparecen en Belén a los pastores es tan perennemente favorita por ser una reflexión del momento más dramático que pueda suceder. Es la penetración de la historia misma por un rayo divino. En cierto punto, en cierto momento, esto ocurre y no sabríamos si es o no por los ángeles. Los ángeles son la señal de este momento. Debe haber sido terrible ver esa luz en medio de la noche y luego escuchar a alguien hablar de la nada. Los ángeles vienen del poder y voluntad de Dios y son seres sobrenaturales, no vienen directamente de Dios. Los ángeles son aterradores, fantásticos, inmensos. Los ángeles son cósmicos en su forma y cubren los horizontes de los cielos. Tienen ojos en cada pluma del ala. Tienen colores extraños, como de arco iris. Son rojos, son verdes, son espíritus aterradores del reino intermedio entre el cielo y la tierra. En la tradición rabínica, los ángeles se describen como guerreros gigantescos, con armaduras y espadas, hechos de fuego, y sus ojos desprenden rayos enceguecedores de luz y cabalgan caballos de fuego. De manera que en las descripciones rabínicas son criaturas fantásticas. Debe ser aterrador, ¿o no? Sería como la explosión de una bomba nuclear o algo así. ¿De veras? Algunos de los antiguos profetas afirman haber visitado el cielo y describieron diferentes tipos de ángeles, divididos estos en jerarquías. El más vívido recuento es el del profeta Enoc. Enoc es una figura misteriosa que se menciona brevemente en la Biblia. Dice que Enoc caminaba con Dios y que no existió más, pues Dios lo tomó. Esto se puede interpretar de cualquier manera, y según los antiguos comentadores judíos, Enoc fue transportado en cuerpo al cielo, donde vio toda suerte de maravillas, vio las jerarquías angélicas, y luego regresó a la tierra a contarnos lo que vio. En la primera tríada están los querubines y serafines, que tienen muchas alas, pero no forman. Son espíritus de fuego, agua y luz que circulan constantemente alrededor del trono cantando: Santo, 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 Kadish, Kadish, Kadish. Los ángeles que componen la carroza en llamas de Dios son los tronos. Los dominios regulan los deberes angelicales y hablan en fuego. Las virtudes y poderes son los centinelas del cielo que patrullan sus fronteras en guardia contra la penetración de los diablos y demonios. La tercera triada es hogar de muy pocos arcángeles. Los más poderosos e importantes de todos son los ángeles. El Corán islámico los llama Mijail y Jibril.
los judíos Ariel y Rafael, y la cristiandad cuenta 7. Todos tienen deberes particulares. Miguel el guerrero, Rafael el sanador, Uriel el ángel del arrepentimiento. Los santos hombres de cada fe empezaron a estudiar a los ángeles. Especialmente la cristiandad tomó meses y años dedicada a describir y catalogar los tipos y números y nombres de los ángeles, dándoles toda suerte de responsabilidades. Los ángeles forman una especie de corte civil celestial, si así lo quiere, una jerarquía celestial, y se les asigna deberes muy precisos en el servicio civil celestial. Algunos se encargan de los fenómenos físicos como tormentas, lluvia, granizo. Otros a cargo de los cuerpos celestiales, el sol, la luna, las estrellas. En cada gota de lluvia hay un ángel. Hay un ángel que porta todas las plegarias al cielo, y hay un ángel para cada minuto y cada segundo de la vida. Cada cosa concebible en forma separada tiene su ángel, porque cada ángel es una especie separada en sí misma. No solamente los ángeles celestiales tuvieron lugar en los monasterios, los rebeldes derrotados de Satán tenían su lugar en el sistema angelical del mundo. Opuesto a Miguel tenemos a Satán, el demonio, el mal, el ángel caído. ¿Y por qué cayó? Porque no estaba satisfecho de ser una criatura. Quería ser como Dios. Naturalmente, separado del mundo de Dios, Satán quiere para todos lo mismo. Así que se convirtió en el ángel de la tentación. Tenemos un concepto de Satán, del demonio como tal, y de hecho el profeta Mahoma también fue tentado por Satán. En el Islam se habla de vigilar constantemente a este Satán, que murmura a los oídos y trata de tentar a la gente hacia las cosas malas. En 1149, un caballero irlandés llamado Thorndale, quien tenía una reconocida reputación como gran pecador, cayó enfermo. Para todos estaba muerto, y descansó en este estado por 3 días. Cuando despertó, contó una historia increíble. Fui tomado por un ángel y transportado a las profundidades del infierno. No podría repetir los tormentos inexpresables que vi allá, ni aunque tuviera 100 lenguas. Vi al príncipe de las sombras, al enemigo de la humanidad, al demonio cuyo tamaño sobrepasa a cualquier otra bestia. No había un alma capaz de evitarlo que no hubiera sido desmembrada o privada de la cabeza, de los pies o de los brazos. Tal multitud de demonios y almas circulaban alrededor mío, y nadie podría creer la cantidad de ellos. Una gran cantidad de humanos eran atados por cada miembro y cada coyuntura por lazos en llamas. Cuando esta bestia tenebrosa respiraba, succionaba hacia sí a todas las almas y devoraba a aquellas que caían en su boca con fuego y azufre. Era un socavón terrible, redondo por todos lados, alrededor de un horno encendido. La historia de Thorndale y otras similares se publicaron en toda Europa. Se tradujeron a una docena de idiomas e inspiraron a artistas de todo el mundo en su interpretación del infierno. La visión de Thorndale ofreció algo a un mundo obsesionado por los demonios y la vida después de la vida. Alrededor del ángel de la muerte se desarrolló toda una tradición. Para aquellos que vivían santa y piadosamente, aparecería un ángel que los transportaría hacia el cielo. Para los pecadores,
El ángel de la muerte vendría como un demonio. Incluso en los últimos momentos de la vida, los demonios lucharían para arrebatar y robar la fe a los creyentes. La batalla entre el bien y el mal nunca se detiene. En la cristiandad, el arcángel Gabriel fue designado como el pesador de almas. Las santas estarían pesadas con la piedad. Pero si se había llevado una vida de pecado, se abandonaba a los demonios. Con deberes tan importantes como estos, los ángeles asumían más y más poder en el corazón y las vidas de los creyentes. Para el siglo VIII, las autoridades religiosas se sentían amenazadas. Algunos de estos ángeles se hicieron figuras enormemente poderosas. De hecho, en una tradición se refiere a uno de ellos como un dios menor. Ahora bien, esto no encaja mucho con la fuerte creencia en un dios y en el monoteísmo. Y esta inquietud se refleja en la literatura rabínica, donde se advierte no adorar a los ángeles, que son solo sirvientes de Dios. Aquí hay un peligro. La gente puede querer orar a los ángeles, y hay una batalla constante en el judaísmo entre aquellos que quieren minimizar el papel de los ángeles y dicen, solo se debe orar a Dios, nunca a los ángeles, y otros que se sienten felices con esa cantidad y funciones de los ángeles. Los teólogos piensan que los creyentes han perdido de vista el papel de los ángeles solo como mensajeros de Dios, y que es a Dios a quien se supone deben adorar. Siempre ha habido una tendencia debida a la popularidad del ángel en su papel de mensajero. Es una función casi redentora que hace surgir la angelatría o culto al ángel. Esto parece haber sucedido una y otra vez en la historia de la antigua cristiandad, y a muchos de los padres de la Iglesia disgustaba esto. En la fe cristiana, la paranoia de la Iglesia llegó a su máximo con la demonización de un arcángel. En el año 745 después de Cristo, Raguel, que era el responsable de observar el buen comportamiento de todos los ángeles, fue investigado por el Consejo de la Iglesia conducido por el Papa Zacarías. El Consejo lo encontró culpable de ser un demonio que se hacía pasar por arcángel. Fue condenado y eliminado de las huestes celestiales. Cuarenta años más tarde, en el segundo gran concilio de Nicea en el año 787, se tomó una decisión que revolucionaría el mundo del ángel. Por primera vez se legalizó la transcripción a imágenes de las descripciones gráficas de la Biblia. Los ángeles entraban ahora al dominio de los artistas, pero la relación no era confortable. La representación de los ángeles, la representación de cualquier cosa es una clase de demonio que se libera dentro de la religión, y el cristianismo ha tenido grandes problemas con eso. Las imágenes son una distracción de la adoración al solo Dios verdadero. Por otra parte, la mayoría de nosotros no somos lo suficientemente fuertes para mantener alerta esa meditación. Necesitamos ayuda espiritual. De la misma manera que el concepto de los ángeles ha evolucionado de una docena de culturas diferentes, su representación se inspiraría en imágenes antiguas y paganas. La diosa egipcia del arco iris, Iris, Pan y Mercurio, Hermes y Victoria, Cupido y Eros. Los guerreros y dioses de la guerra y el erotismo proveyeron las huellas del diseño angelical. En el asunto de la representación es donde las tres grandes religiones que habían compartido tanto de su folclore angelical se empiezan a separar. Según el Islam, nosotros no creemos en imágenes, y como no lo hacemos, no sabemos cómo son los ángeles. ¿Cómo son? Supongo que se tiene una respuesta si se ha visto a uno. No tengo que explicar cómo se ven. El judaísmo desconfía de cualquier ilustración de la palabra de Dios que no pueda tomar forma física.
No son tangibles. Son algo que se ve solo con una percepción diferente. Para el siglo XV, la Iglesia Católica había llegado a la misma opinión. Los ancianos de la Iglesia habían fracasado en prever que permitir la representación de los ángeles socavaría uno de sus más preciados principios, que todas las cosas santas son abstractas. Permitir la representación de los ángeles les había dado forma, no solo en los lienzos, sino en la mente de los creyentes. En 1429, el ejército inglés fue derrotado en Francia. Una joven adolescente afirmó que en su victoria había sido acompañada por santos y ángeles. Era Juana de Arco. Cuando finalmente fue capturada en abril de 1430, se le acusó de herejía por su afirmación de que había sido escogida por los ángeles. El cargo 49 es que su culto y veneración por los santos parecería haber llegado a la idolatría y procedería de un pacto con el demonio. El 51 que ella afirmó que el arcángel Miguel la había visitado en persona. Hablar de ángeles y arcángeles podría considerarse presuntuoso, rudo y decepcionante. ¿Bajo qué disfraz o vestido se le apareció? Bajo la forma de un hombre esbelto. ¿Realmente lo vio en forma corporal? Lo vi con mis ojos, que lo ven a usted. Y cuando me dejó, lloré y supliqué que me llevara. ¿Lo abrazó? ¿Eran Miguel y Gabriel a quienes vio? Sí, creo que eran ellos. ¿Eran tibios al tacto? ¿Tenían alas? Sí. ¿Tenían cabezas naturales? Sí. Si queremos entender por qué Juana de Arco pudo haber sido castigada por tocar un ángel, es porque la insubstancialidad de los ángeles ha sido problemática para la Iglesia. Si los ángeles tienen substancia, si tienen alguna corporalidad, incluso de una naturaleza sutil y etérea, representan un problema para la Iglesia. Así que a la pregunta de que cuántos ángeles pueden danzar en la cabeza de un alfiler, la gente se ríe. Se han venido riendo por años. Realmente es una pregunta importante porque si la respuesta es un número infinito, eso significa que los ángeles no tienen substancia física. Son pura abstracción. Si hay un límite al número de ángeles, no importa qué tan grande sea, que puede bailar en la cabeza del alfiler, entonces tienen alguna clase de substancia aunque sea tenue. Los jueces declararon que esas revelaciones no divinas más bien eran mentiras inventadas por Juana y sugeridas por el demonio. La Iglesia no podía aceptar que visiones realmente santas fueran tan mundanas, tan terrenales. Juana se había lanzado al corazón de un debate fundamental en la teología cristiana sobre la tangibilidad de Dios, sus santos y sus ángeles. Juana fue condenada como hereje y quemada como bruja. Los jueces encontraron que sus amadas voces no eran del arcángel Miguel, ni de las santas Catalina y Margarita, sino de los demonios Belial, Behemoth y Satán. Sus nombres se escribieron y se clavaron a la estaca en la que murió Juana. Los creyentes encontraron que necesitaban disculpas por los ángeles que abandonaron lo correcto para pecar, así que evolucionó la idea de que el ángel no podía hacer nada, solo observar y gemir. En la cristiandad, las lágrimas cayeron por la locura de la humanidad. En el Islam, esas lágrimas se convertirían en querubines. Pero bajo el sentimentalismo, el hombre quería saber si alguno le cuidaba cuando le sucedían desastres. A cambio de los grandes arcángeles que controlan grandes porciones de la realidad, se estrecha hasta una relación personal. Eso es proteger al individuo.
Una vez más, es cuestión de cerrar la brecha entre el cielo y la tierra, frente a crisis, desastres, terremotos, emergencias enviadas por Dios. ¿Somos sencillamente cigarros en esta corriente en particular, o hay algo que nos está ayudando? Si una crisis es al mismo tiempo una ocurrencia divina y diabólica, atrae la imagen de un ángel como protección contra Dios mismo. En el siglo XIV la plaga asoló a Europa. Casi la mitad de la población murió. Para judíos y cristianos por igual, esto era lo más cercano que pudieran imaginar del Apocalipsis. Ningún hombre era culpable o inmune. Los creyentes oraban, pero no llegaba ningún ángel guardián que los salvara. La creencia en los ángeles, los guardianes, se vio severamente sacudida, así como la fe en un Dios benevolente. Y todavía los ángeles lloraron. Pronto surgirían preguntas sobre la existencia del cielo mismo. A finales del siglo XV, el Renacimiento estaba en su apogeo. La comprensión del mundo por el hombre estaba de cabeza. Copérnico y Galileo desarrollaban la astronomía. El nuevo conocimiento de los planetas y sus órbitas y del lugar de la Tierra en el sistema solar alcanzaría su hito con el ensayo de Galileo, los grandes sistemas del universo. De repente las nociones tradicionales de los 7 cielos, de tríadas y jerarquías y de un sol que orbitaba la Tierra cayeron bajo ataque. Todo lo que Galileo enseñaba contradecía las doctrinas establecidas por la Iglesia. La Iglesia amonestó a Galileo y le previno de que, a menos que dejara de enseñar y publicar, sería arrestado por blasfemia. Él no se detuvo. En 1636 fue puesto bajo arresto domiciliario hasta morir 8 años después. En 1984, 15 años después que el hombre pisara la luna, Galileo finalmente fue perdonado por el Papa y la Iglesia Católica aceptó sus enseñanzas. Cuando la Iglesia finalmente aceptó perdonar a Galileo, cometió otro error. Debería haber dicho, ambos modelos pueden ser correctos, en lugar de caer en la trampa de creer que solo puede haber un modelo de universo. Mientras tanto, los grandes artistas del Renacimiento se aseguraban de que los ángeles estuvieran a la vista del público. Pero cambiaban, se hacían menos sublimes y más humanos. Pero ¿cómo hacer? Es decir, somos seres humanos. ¿Cómo podemos imaginar un ángel? ¿Cómo podemos pintarlo? Es extremadamente difícil y más bien mal hecho. Cabezas de infantes con alas a su alrededor. No es para nada de buen gusto. Serafines y querubines no son más espíritus de fuego, sino cupidos encantadores y sus alas se empiezan a encoger. «400 años adelante de su época, Leonardo da Vinci estudió el vuelo de las aves y diseñó aeroplanos que pueden cargar a un hombre. Las teorías de la aerodinámica y de la anatomía que estableció demostrarían efectivamente que esas criaturas pesadas no podían volar según las leyes de la ciencia. Los ángeles han sido diseccionados por científicos y trivializados por los artistas, pero recuentos de ángeles y de sus intervenciones en las vidas humanas continúan haciendo historia. Algo significativo se expresa aquí. Lo que realmente sucedió es de poca importancia para mí. Lo que es interesante es lo que se cree que se ha visto o que se ha experimentado. No tengo que preguntar el nivel de realidad en el que toma lugar. Siempre se debe dudar de visiones o apariciones y no pensar que en algún momento puede suceder una aparición celestial. Dios creó nuestros cerebros y nuestro pensamiento racional para que podamos usarlo primero que todo. Cuando Él quiere que algo suceda,
Es Él quien debe escoger y enseñarnos el camino. Sería estúpido decir que no puede suceder, que Dios no puede hacerlo, porque no es Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. En agosto de 1914 acababa de comenzar la Primera Guerra Mundial. Los alemanes habían invadido Bélgica y las fuerzas aliadas solo luchaban para retirarse. A Londres llegaban noticias de que la fuerza expedicionaria británica sufría grandes pérdidas. Los alemanes golpeaban a los soldados británicos, franceses y belgas con artillería pesada día y noche. No había salida. Luego, el 26 de agosto, en Mons, Bélgica, sucedió algo extraordinario que nunca ha podido explicarse en la forma apropiada. Algunos solo supieron que las armas se silenciaron y que pudieron retroceder. Cuando llegaban heridos a los hospitales, hablaban de un ángel. Los jóvenes ingleses llegaban con tanto orgullo. Me hacían llorar. Venían heridos por todas partes, con balas en la cabeza, las piernas o la espalda, y aún así tenían esa mirada exaltada. Uno de ellos no permitió que lo tocaran hasta haber relatado cómo vio a San Miguel, el arcángel. Algunos dudaron. Un oficial envió una carta a su madre sugiriendo sus dudas. Estoy harto con este asunto de los ángeles de Mons. Se supone que los ángeles reconfortaron a Jesús en el monte de Getsemaní. Posiblemente el sufrir bajo tensión le hizo creer que los veía, pero los ángeles no pudieron salvarlo de la cruz y tampoco ganaron la batalla por nosotros o la guerra. Pero para cientos de hombres el ángel había salvado sus vidas. Una tropa de ángeles, sus espaldas hacia nosotros, los británicos enfrentaron a los alemanes con alas y brazos. La batalla cesó. Pudimos escapar. El ángel de Mons se convirtió instantáneamente en leyenda. Los británicos se ocuparon de debatir con vigor si eso probaba que Dios estaba del lado de los aliados. Los científicos intentaban explicarlo. Se culpó a los alemanes de crearlo para distraer a los soldados británicos. El evento se hizo parte de la propaganda de la guerra, pero la historia no desaparecería. Lo que haya sucedido en Mons con el ángel, incluso si fue un engaño, algo sucedió. La gente experimentó algo. ¿Sucedió en su mente? ¿Sucedió en el mundo real? ¿Quién puede decirlo? Sobre estos problemas, los filósofos nunca han podido dar respuestas a cualquier nivel. Así que, ¿para qué molestarse en preguntar? Si sucede, tiene su propia autenticidad. Hay apariciones que tienen más que ver con nuestra psiquis. Y las hay verdaderamente sobrenaturales. Tenemos que distinguirlas, ¿o no? Un escritor de la época que reportaba sobre la guerra escribió: "Es una leyenda hermosa, demasiado hermosa para que sea vulgarizada por los comentarios racionalistas. En momentos de extrema presión, muchos hombres en la historia han visto